Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de hoy, los falsos cristos. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Mi hermano y mi amigo, el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga, hermanos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 29. El tema de hoy, la segunda parte de los falsos cristos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y no hubo ninguna voz, ni quien respondiese. Es interesante este pasaje y quiero usarlo como base para nuestra discusión en esta noche, porque la actitud de Elías es la actitud que debemos tener todos los creyentes frente a la payasada y el circo de los falsos cristos. Elías se burlaba de los profetas de Baal. Se burlaba y hablaba de su Dios que no valía ni 5 centavos y decía, posiblemente es que no los escucha. Gritad con más fuerte, porque es un Dios. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Así hablaba Elías y se burlaba de los profetas de Baal y su basura de Dios. Y nosotros vamos a continuar en la actitud de Elías en esta noche, cuando hablamos de los falsos cristos. La actitud bíblica de Elías. La semana pasada mencionamos unos cuantos falsos cristos que decían que era la luz, la última luz. Jesucristo hombre ya se está pudriendo en algún sitio. Y estamos hablando también del profeta del año 2000, Luis Laborde, que dice que Dios le cambió el nombre a Luico de Jesús. Y que se iba a ir, iba a venir más joven, por el gran complejo que tenía de anciano. Oiga, y de momento se murió. El hombre que todo el mundo lo iba a mirar, todo el orbe del planeta iba a estar atento a él. Aquel que decía que era un ser persistente, hermano de Jesús, se murió también. Y también hablamos de Son Myung Moon. Son Myung Moon, y mire qué interesante, Son Myung Moon fue un coreano que fundó la Iglesia de la Unificación.
Y él decía que había recibido revelaciones de Jesucristo para completar el mensaje y la labor de Cristo, la obra de Cristo. O sea, que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Estaba incompleto, hasta que yo soy John Mon. Oiga, y en el proceso de completar la obra de Cristo se hizo millonario. ¿A mí qué cosa? Se hizo millonario. Escribió un libro, Los Principios Divinos, y él completaba la obra de Cristo. La completó tanto, mira hermano, que se murió también. Parece que la obra de Cristo quedó incompleta. Porque todos esos falsos cristos son así. Son mortales. Y no sirven para nada, hermano. Es bueno señalar que los burladores son ellos. Ellos son los que se están burlando de Dios. Del Evangelio de Dios, y están tomando el nombre de Dios en vano. Ellos son los que son burladores. Nosotros lo que estamos estableciendo es lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Así mismo. Y lo que ellos hacen da ganas de reír. Por eso es que Elías se burlaba de ellos, porque Elías sabía cuál era el Dios verdadero. Que son falsas. No existe revelación aparte de las Escrituras. Así mismo es. Y entonces todo el que saque nuevas revelaciones tiene que dar ganas de reír, aparte de que las revelaciones son tan ridículas que da ganas de reír. Bueno, el ejemplo que tenemos ahí, que tienes al frente de William Marion Branham. Por ejemplo, William Marion Branham, hermano. ¿Qué tenemos ahí, Andrés, de William Marion Branham? Dice que reclamó tener visitas divinas cuando tenía 3 y 7 años. Veía visiones y luces y oía voces. Pues mire, hermano, eso es todo lo que acaba de decir, hermano Andrés, es un cuadro clínico. Un cuadro clínico. Un clásico cuadro clínico de un esquizofrénico. Continúa. A pesar de ese misticismo, porque eso no es otra cosa que misticismo, no tenía ningún entrenamiento religioso o cristiano desde su niñez. O sea, que era totalmente ignorante de las escrituras. Reclamaba tener una visita de un ángel que le informó que si fuera sincero y persuadiera a la gente a creer en él, ni siquiera el cáncer detendría sus oraciones. Mira qué cosa tremenda. Qué valiente y qué atrevido. Así mismo es. Bueno indicar que estos como que pretenden no quitarle la posición a Cristo, pero vino un ángel, aparte de Cristo, Cristo sigue en su lugar, el ángel viene donde él y él tiene una posición grandísima. Exacto. En el reino de Dios. En el reino de Dios. Bueno, llegó al punto, William Marion Branham, llegó al punto de ser declarado el cuarto Elías. Para los brahmanitas, ¿verdad? Y Jesus Only, negaban la Trinidad también, y reclamaban que William Marion Branham era el cuarto Elías. El primer Elías era el Elías, el segundo Elías era Eliseo, el tercer Elías era Juan el Bautista. Y el cuarto Elías era William Marion Branham. El precursor, él va a ser el precursor, ¿verdad? Y el quinto, lo tratamos la semana pasada, que era Luico, que utiliza también a Malaquías 4. Exacto. Para decir que es el... Pero dentro de la teología brahmanista, no solamente ocurría eso. William Marion Branham tuvo un ayuno de 21 días, creo que fue, eso es los peligros de esos ayunos largos, y un ángel se le apareció, y ese ángel le dijo que él iba a estar presente en todas sus campañas, y cuando sintiera la presencia del ángel, iban a ocurrir sanidades tremendas. Pues cuando ocurría eso, hermano, también negaba la Trinidad, y reclamaba ser el cuarto Elías. Hizo profecías para el año 1977, del fin del mundo, de la destrucción de Estados Unidos, de California y el comienzo del milenio, y nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Y la gente pasa por alto estas cosas como de poca importancia, pero ¿cómo es posible que personas que no tienen entrenamiento
religioso, bíblico en este caso, que predican en contra de la Biblia, que ellos dicen que es infalible. O sea, puedan tener exacto y ser hombres de Dios. Pero es increíble porque mira, en el caso de William Marion Branham, él insistía tanto en esas revelaciones doctrinales, y era, mire, William Marion Branham era el sine qua non de, ya olvídese, ya aquí llegó el cuarto Elías y todo, y estaba viendo el fin del mundo y cosas, pero no pudo ver su muerte en un accidente de tránsito. Mire qué cosa. Se murió en un accidente de tránsito. Y no se puede decir que hubiese sido viejo, que le hubiesen fallado los sentidos, porque tenía 56 años. No. En un accidente de tránsito, William Marion Branham. El cuarto Elías. Y esas cosas, la gente no puede verla. No la puede entender. Él decía que la Trinidad era del diablo. Así mismo. Óigame, qué atrevimiento. Sí. ¿Y cómo es posible que tenga gente tras de él y blasfemos? Son personas blasfemas, no tienen a Cristo, dice Juan. Oiga, y en el caso de William Marion Branham, tan dramático, después de su muerte todavía tiene un grupo de seguidores que insisten. Oiga, y lo pasean como Juana la Loca, que paseaba el príncipe muerto. Así lo pasean por ahí, por las redes sociales, a alguien que no era nadie, hermano, nadie, y desapareció de la faz de la tierra en un accidente de tránsito. El famoso cuarto Elías. Aquí en Puerto Rico es interesante que un grupo de brahmanistas llegaron a Puerto Rico y convencieron a un famoso predicador pentecostal que tenía en ese tiempo, hermano, el programa de radio más escuchado en Puerto Rico, Ondas de Liberación, Oscar Candelario. Oiga, y Oscar Candelario creó un revuelo en Puerto Rico entre el pentecostalismo con eso de los Jesus Son y William Marion Branham. A la larga, ¿verdad? Terminó solo. Y todos conocemos la historia de Oscar Candelario en Puerto Rico, que hace varios años salió aquí, que iniciaba a las adolescentes de 15 años en relaciones sexuales. Ese era Oscar Candelario, que fue preso, que murió en la prisión. Y murió en la prisión. Ese era el que recibía también revelaciones de William Marion Branham. Mire qué cosa. Y uno de sus discípulos, William Soto Santiago, otro más, el de Calley, se separó y hizo su negocio aparte, con otro negocio. Y algún día se irá del planeta Tierra y nada pasará, porque son falsos cristos, hermano. Son burladores, y no es que han cometido un pequeño desliz. No es claro que no fue que resbalaron. Cuando la Escritura los llama burladores, es que ellos saben lo que están haciendo. Así mismo es. O, como dijimos al principio, algo le falta, algún líquido, y se creen cosas, pero ya están fuera de pero razón. es que increíble, que lo dije la semana pasada y vuelvo a repetirlo esta semana. ¿Cómo es posible que en cualquier sistema psiquiátrico usted puede llevar a una persona que dice que es Napoleón y alguien venga por ahí que diga es el cuarto Elías, usted se lo crea? Pero por favor, hermanos, pero así estamos. Por eso tenemos que tener la actitud de Elías, ser firmes y burlarnos, decirle, ¿dónde está tu Dios? Posiblemente está durmiendo. Tuviste un accidente de tránsito, ¿qué pasó? Tú no eres el cuarto Elías. No, hermanos, por favor, vamos a ser claros en esto. Hay algunas personas que pudieran estar fuera de esa burla, como las familias que se crían, hijos que se crían en esos movimientos, y lo único que, sectas. Exacto. Cerradas. Exacto. Y entonces creen que eso es la última revelación y no conocen, pero todos los que han salido de ahí, de esos movimientos de revelación y de cuartos Elías, empiezan a decir todas las barbaridades que encontraban dentro de esa secta
Así mismo es. Me viene a la memoria aquello que dice que un pueblo que no conoce su historia está llamado a repetirla, ¿no? Aquí en el Primera Reyes 18, 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Me llama la atención en el sentido, pastor, de que en aquel entonces era un pueblo, era un grupo, y había un grupo de 450 falsos profetas llamando la atención acerca de un Dios, desviando al pueblo completo. Exacto. Un pueblo que debió haber conocido su historia y haber visto las cosas que Dios había hecho por todo ese pueblo. Y entonces me llama la atención hoy día, y lo traigo a lo que ha sido mi prédica de mucho tiempo, en el sentido de que somos vagos. No leemos, y como no leemos, cualquier iluso, cualquier viento de doctrina nos cambia, nos tiende a moldear y perdemos Exacto. todo nuestro norte. Exacto. ¿Qué pasa, exacto. pueblo? ¿Qué pasa? Así mismo es, así mismo es. Pero eso es parte integral, ¿verdad? De esta insistencia de estos falsos cristos, ¿verdad? De los William Marion Branham, de los Luicos de Jesús, de toda esta gente, Uno se pregunta, de las mitas de la vida. Eso es así, hermano. Uno se pregunta, ¿qué busca Dios con estas cosas? En el sentido de que algo tenemos que aprender como pueblo. O sea, ponernos a trabajar, a leer, a que no nos dejemos engañar. No podemos seguir dejándonos engañar de esto, yo no sé, charlatanes. Ciertamente. Así mismo es. ¿Tienes algo ahí, Andrés? Estoy tratando de buscar el pasaje en Deuteronomio, que para mí es paralelo con Gálatas, donde Pablo dice que no hay otro evangelio, que aunque viniera un ángel, que es una manifestación poderosísima, Así mismo es. predicando otra cosa que no sea el evangelio, Sea anatema. Y Moisés dice: si se levantara en medio de ti un profeta, hiciere señal y se cumpliera esa señal. Sí, así dice Deuteronomio. O sea, que no importan los milagros. Eso no es lo que determina la veracidad de un predicador del evangelio. Exacto. Es que predique lo que Cristo y los apóstoles predicaron. Así mismo es, así mismo Entonces la gente se deja llevar más por los milagros que por la predicación, que por la doctrina. Así mismo es. Bueno, tenemos muchos casos de estos de falsos cristos que han surgido en Estados Unidos, en Puerto Rico, por ser una isla tan pequeña, tiene unos cuantos falsos cristos, unos cuantos falsos cristos, o sea, unos cuantos negociadores de estos que tienen negocio. Tengo una cita aquí de Calvino. Sería bueno oírla, sí. Que dice: niego que estén congregados en nombre de Cristo quienes, sin tener en cuenta el mandato de Dios, en el cual prohíbe que se añada o se quite nada a su palabra, decretan cuando le viene en gana, cuanto le viene en gana. Pues estos, no contentos con los oráculos de la Escritura, que son la regla de la perfecta sabiduría, no cesan de inventar cosas nuevas. Así mismo es. Así mismo es. No le es suficiente a las Escrituras. Entonces necesitan una revelación aparte. La base del del programa pasado es que iban a venir personas que se amontonarán porque la gente se cansó. Tendrán comezón de oír. Han rechazado la sabiduría de Dios, y viene cualquiera por ahí con una revelación y le creen más a la revelación que las Escrituras. Es decir, no tienen las Escrituras como la única regla de fe y conducta. La única revelación, la única regla de fe. Así mismo es. Pero mira, hay algo bien curioso, porque en el siglo XVI surgieron también durante la Reforma Protestante personas así, que se llamaban profetas celestiales. Lutero los llamaba contra los profetas celestiales, escribió Lutero. Y personas que decían que recibían revelaciones directas y anunciaban calamidades. Lutero se burlaba de ellos. Decía que se habían tragado el Espíritu Santo con todo y plumas, decía Lutero. ¿Y por qué? Porque eran personas que se repiten y se repiten.
¿Y qué terminaron? En desgracia. Todos terminaron en desgracia. ¿Por qué? Porque no obedecían la Escritura y decían que tenían la última revelación de Dios. La revelación que iba a acabar con todas las revelaciones. Y se morían y nada pasaba. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:16 al 19, aconsejando a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Es decir, todas esas falsas, eso va a acabar en impiedad. Así mismo es. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Es decir, se pudrirá. Todas esas palabras, todos esos embustes se tienen que pudrir porque no son la palabra de Dios. Así mismo no es. van a permanecer para siempre. Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tengo una pregunta de la hermana Felicita Vázquez. Pregunta sobre una persona que dice que hizo pacto con Dios. Hermana, lo que pasa es que usted puede haber hecho pacto con Dios, pero Dios hizo pacto con usted. O sea, eso de que yo hice un pacto con Dios. No todos los pactos en la Biblia son a la inversa. No, es que independientemente de eso, independientemente de eso, siempre que hacemos pacto con Dios, tarde o temprano lo vamos a incumplir. Claro. Porque somos pecadores. Ese es el problema. Por eso que los pactos de Dios son incondicionales. Dios es el garantizador de los pactos. Entonces usted no puede decir, yo hice un pacto con Dios y Dios lo hizo con usted. ¿Cómo usted sabe que Dios lo hizo con usted? Lo mismo ocurre, escuche, cuando usted oye esos testimonios dramáticos, que no, hermano, yo estaba en la demonología y yo hice un pacto con el diablo. Satanás no tiene capacidad de hacer pactos, hermano. Satanás no tiene capacidad de hacer pacto con nadie. Con nadie. Nadie con él. Exacto. Así que esos dramas de que yo hice un pacto con el diablo, olvídese de eso, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo mismo ocurre cuando usted hace un pacto con Dios, pero a la inversa. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir los pactos, hermano. Por eso cuando Dios hizo pacto con Abraham, ¿quién fue el garantizador del pacto? Dios mismo. Dios. Y Dios es el garantizador de los pactos. Porque eso es así. Eso es así. Yo tengo otra pregunta de la hermana Elsie Figueroa, que menciona un profeta aquí, yo no voy a decir su nombre. Hermana, no conozco a esta persona. O sea, no puedo emitir ninguna opinión sobre esta persona. Sigue llamándonos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Hermanos, siguiendo el tema de los falsos cristos, hay una peculiaridad en muchos de estos falsos cristos, y es el aspecto de la sexualidad. Siempre hay un problema en la sexualidad en estas sectas. En el caso de Oscar Candelario, iniciaba a las niñas a los 15 años. En el caso de Mita y Aarón, pues ya usted sabe el escándalo que hay por ahí, que todos los conocemos. En el caso de William Marion Branham enseñaba, y creo que lo mencioné la semana pasada, que el pecado de Eva fue que se acostó con la serpiente. Mire qué soberano disparate. Y que de ahí nació Caín. Mire qué disparate. Cuando todo el mundo sabe que Dios estableció líneas de género y que un animal no puede embarazar a una mujer y un hombre no puede embarazar a un animal hembra. Pero aparte que Satanás no tiene la capacidad de embarazar a nadie. Pero usted ve un problema en la sexualidad, ¿verdad? José Luis de Jesús Miranda se casó varias veces. Todo era un lío, nada era pecado.
Pero José Smith, el fundador de los mormones, otro falso profeta que se le apareció 3 apóstoles, Santiago, Juan y alguien más, ahora se me escapa, hermano. ¿Cómo que se le aparecieron 3 apóstoles? Muertos. Espiritismo. Empezó con espiritismo, hermano. ¿Y qué fundó José Smith, el fundador de los mormones? La poligamia. Y tuvo 40 y pico de esposas. José Smith. Y se conoció ese enclave de Utah por ser una religión polígama. Y posteriormente prohibieron la poligamia. Y es interesante que el último presidente de los mormones que prohibió la poligamia, él dice que recibió una revelación, se me escapa su nombre ahora, para prohibir la poligamia. Y después le descubrieron como 7 o 12 esposas. Mire qué tremenda revelación. Mire qué charlatán. Y todos tienen un problema desde el punto de vista de la sexualidad. La depravación sexual en todos estos ambientes. Bueno, la Escritura dice que vendrán conforme a sus propias concupiscencias. Exacto. Lo que tienen detrás, los que esconden, son sus propias concupiscencias. Así mismo es. Y entonces lo que presentan es, entre comillas, pero yo creo que ni entre comillas, la palabra de Dios, es la supuesta palabra. Bueno, el caso de Laborde, que él se llamaba Luico de Jesús, fue patético, ¿verdad? Ver una persona como Laborde por la televisión, es interesante, ¿verdad? Estar con 2 esposas y 3 esposas y hablando de que él un matrimonio prefigurativo. Mire, es que yo me río. Oiga, y él creía que iba a fundar aquí una comuna polígama y se murió. No le dio tiempo. Hay otro aspecto, pastor. O sea, que yo no entiendo esas cosas, ¿verdad? Hay otro aspecto en el sentido de los testimonios que esta gente presenta, porque enseguida aparece quien trae el testimonio de que ante ese apóstol o esa persona o ese falso Cristo le han sucedido o sanaciones o físicas o espirituales y tratan de convencer al pueblo mediante estos testimonios que son por naturaleza y de por sí falsos. En algún momento yo oí en esto de la Virgen de Fátima, algo así era, que allí hay 500, por decir pocas, exacto, prótesis, silla de rueda, cuánta cosa hay. Y ninguna de esos testimonios se ha logrado probar. Y tenían 3 en duda que fueran ciertos. Entonces, yo pienso en estos testimonios de estos falsos profetas, obviamente, y pensábamos, no hace mucho en la iglesia hablamos, ¿usted se imagina a Cristo diciendo, mira, yo resucité a Lázaro, aquí está Lázaro, está conmigo y lo resucité, aquí hay un montón de gente que... Oiga, Cristo no hizo eso. No tuvo que hacerlo. Porque la señal misma ya de por sí hablaba de Cristo. No, pero es que todos estos payasos, mire, William Marion Branham, un payaso en todo el sentido de la palabra, no solamente enseñaba eso de la serpiente con Eva, negaba la Trinidad. El Jesús que creía William Marion Branham no es el Jesús de la Biblia, ¿oyó? Es uno inventado por él. Y por eso el profeta que veía las cosas hasta el año 1977 no vio cuando iba a chocar. O sea, es que esas cosas yo no las entiendo, hermano. El cuarto Elías se fue para otro lado y era un falso maestro y un falso Cristo y un payaso. Y esas son lo que son esa gente. Y se acabó. Y por eso desaparecen del faz de la tierra. Por eso no hay problema que nos burlemos de las ridiculeces estas, porque eso está hasta ganas de reír. Hay un aspecto que este programa y nuestra iglesia siempre presenta, y es la autoridad de las Escrituras. Y entonces él decía, Branham decía, que él creía en la infalibilidad de la Biblia. Y entonces tenemos en nuestros medios también personas que creen, movimientos que pudiéramos llamar respetables, que creen que la palabra de Dios es infalible.
Pero, ¿ves? Ya hay un pero ya. Claro. Creen Hacen otra cosa. en Claro. otras revelaciones. Y así como Roma restringía y juzgaba qué era milagro o no, qué era profecía o no, también Exacto. estas iglesias, Exacto. también estas iglesias hacen lo mismo. Pequeños romanitos Sí. ahí, ¿verdad? Con sus pequeños papas. Entonces, todavía piensan que Dios se revela. Y así como nosotros decimos que ellos no recibieron ninguna revelaciones, que todo era una falsedad, falsos, burladores, tampoco estos. Entendemos que la palabra de Dios es la revelación final. Claro. En los postreros días Dios nos habló por medio de su De Hijo. su hijo. Los profetas y apóstoles nuestros son los apóstoles. Bueno, en el caso de William Marion Branham y la payasería esa que era el cuarto Elías, primero la Biblia no habla de cuarto Elías, vamos a empezar por ahí. Es una payasería. Segundo, la profecía del Antiguo Testamento, Isaías, Malaquías, hablaba que antes del día del Señor, o sea, de la revelación del Mesías, Elías vendría. Y Cristo dijo, hablando de Juan el Bautista, que ese era el Elías que había de venir. O sea, que Juan el Bautista cumple y agota la profecía de Isaías y de Malaquías. Que no tenemos que esperar ningún cuarto, quinto, sexto, duodécimo, décimo, según lo que sea, Elías. Y que todo el que viniera con números así, cuarto, quinto, Elías, era un soberano payaso. Así de sencillo es esto. Porque Juan el Bautista, Cristo lo dice. Cristo, hermano, no lo digo yo, Cristo. Este era Elías que había de venir. Y en el Antiguo Testamento, o por lo menos en el tiempo de Moisés, el pasaje que estaba buscando era Deuteronomio 13. No decía, Dios no decía, ve, eso fue que se le zafó al profeta y Exacto. dijo, no, al tal profeta usted tiene que darle muerte. O sea, Exacto. se tenía que morir el profeta porque Así. habló en nombre de Dios, lo que Dios no había dicho. Claro, tomó el nombre de Dios en vano. Claro. Hay un hermano aquí de Cagua, un saludo, hermano José González, que pregunta si los ángeles tienen sexo y se pueden casar. No, Cristo me fue claro en eso. Claro. Cristo fue claro en eso. Que serán Como igual ángeles. como ángeles, que no tendrán casamiento. Los ángeles son asexuales. Los demonios son asexuales. Eso de hablar, eso también usted lo oye en testimonio de gente que estaba en la brujería. No, que yo tuve relaciones sexuales con el diablo. Eso es embuste, hermano. Eso es embuste. Son noticias sensacionalistas. Sensacionalista. Esos son juegos de niños para engañar a los incautos. Entonces oyen esos testimonios sensacionales, ¿verdad? Tremendos. Y dice, wow, mira, tuvo relaciones con el diablo, o el diablo se le apareció y hizo un pacto con él. Esos son mentiras. Que se están dando gloria con el testimonio que están Exacto, dando. gloria para ellos. Por eso hoy Dios sigue hablando por la escritura. La palabra de Dios. ¿Usted quiere oír a un apóstol? Léase el Nuevo Testamento y va a oír los apóstoles. ¿Usted quiere dirección para su vida? ¿Qué dijo Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Dios habla hoy por la escritura, por la predicación de la palabra de Dios, por la lectura de la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Y esas cosas tienen que estar claras. Ya que las experiencias que tengan, quienes las tengan, porque como dije, los movimientos restringen. Bueno, debemos entender que el milagro más grande después de la encarnación y de la ascensión de Cristo es el nuevo nacimiento. Así mismo es. Eso, y eso nadie lo ve. Así mismo Eso es. ni se ve a los ojos de humanos, ¿no? Claro. De ahí para allá, nosotros tenemos que entender que nuestra guía, nuestra regla, Nuestra única regla de fe y única, conducta. cuando decimos única, es que es única. Pero por eso es que tú ves que toda esta gente que dice que reciben revelaciones, como todos estos falsos cristos, empezando por el Jesucristo hombre, el puertorriqueño, y terminando con el falso profeta de William Marion Branham. Oiga, todos reciben revelaciones y todas son diferentes. ¿Mi qué cosa? Todas se contradicen entre sí. Entonces tenemos allí un buffet
de falsos cristos. Uno es Jesucristo hombre, otro es el cuarto Elías, otro era el hermano de Jesús y había sido persistente, otro vino a completar la vida, otro era el Espíritu Santo encarnado. O el fin del mundo. Pues por cierto, en el caso de Mita, que era el Espíritu Santo encarnado, se murió y se pudrió. Mire qué cosa. Y entonces como no pueden manejar con el problema, no pueden manejarlo, entonces inventan eso, espiritismo, Mita en Aarón. Transfirió. Exacto. En ocasiones utilizan estos falsos profetas las mismas bases bíblicas del uno y del otro. Pero para ellos, para aplicárselo a ellos. Branham era no sé cuál, la voz de no sé de cuál ángel. La voz del tercer ángel. Entonces, Luico también era la voz del y siguen ahí con un conteo de ángeles. Mire, hermano, por favor. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. El pasaje de Hebreos, y quiero terminar en esta noche con el pasaje de Hebreos, y quiero que los hermanos que me escuchan busquen Hebreos capítulo 1. Un pasaje precioso sobre este tema. Mire cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire eso, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, que es Jesucristo, que es heredero de todo y creó todas las cosas. ¿Usted no cree que eso es suficiente? Y para que yo quiera un humanito por aquí, hablando que es el cuarto Elías, mire, no me hace falta más nada de eso. Si tengo el creador de todas las cosas, como aquel que culmina la revelación de Dios. ¿Cómo es posible que estemos buscando fuera de Jesús, el autor y consumador de la fe? A quien el Padre dijo, a él oíd. A él oíd. A él es que hay que oír. A él oíd. Wow, hermano. Qué cosas tremendas. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga a ti, hermano. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tu iglesia. Y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté siempre sobre tu hogar. Dios te bendiga. En alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y no hubo ninguna voz ni quien respondiese. Es interesante este pasaje y quiero usarlo como base para nuestra discusión en esta noche, porque la actitud de Elías es la actitud que debemos tener todos los creyentes frente a la payasada y el circo de los falsos cristos. Elías se burlaba de los profetas de Baal. Se burlaba y hablaba de su Dios que no valía ni 5 centavos y decía, posiblemente es que no los escucha. Gritad con más fuerte porque es un Dios. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o se ha ido de viaje, tal vez duerme y hay que despertarlo. Así hablaba Elías y se burlaba de los profetas de Baal y su basura de Dios. Y nosotros vamos a continuar en la actitud de Elías en esta noche, cuando hablamos de los falsos cristos. La actitud bíblica de Elías. La semana pasada mencionamos unos cuantos falsos cristos que decían que era la luz, la última luz. Jesucristo hombre ya se está pudriendo en algún sitio. Y estamos hablando también del profeta del año 2000,
Luis Laborde, que dice que Dios le cambió el nombre a Luico de Jesús y que se iba a venir más joven por el gran complejo que tenía de anciano. Oiga, y de momento se murió el hombre que todo el mundo lo iba a mirar, todo el orbe del planeta iba a estar atento a él, aquel que decía que era un ser persistente, hermano de Jesús, se murió también. Y también hablamos de Son Myung Moon. Son Myung Moon, y mire qué interesante, Son Myung Moon fue un coreano que fundó la Iglesia de la Unificación. Y él decía que había recibido revelación. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de hoy, los falsos cristos. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Mi hermano y mi amigo, el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga, hermanos. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 29. El tema de hoy, la segunda parte de los falsos cristos. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad